clara la definición de análisis químico, creo que eso lo tomamos en la... Pero, no les alcancé a explicar que lo importante no era solamente identificar la sustancia, ¿no? Sino saber en qué cantidad se encuentra. Para el análisis químico también es fundamental en la medicina forense, ¿cierto? Cuando se hacen autopsias, cuando se quiere determinar algunas características particulares, por ejemplo, si hubo un exceso, una sobredosis de alguna sustancia en el organismo, que puede ser un medicamento, que puede ser un veneno, puede ser una droga, bueno, cualquier sustancia que pudo haber generado el deceso o el fallecimiento de una persona, también se hace ese análisis químico, se hace esa cuantificación. Entonces, fíjense que se utiliza en diferentes ámbitos, incluyendo el ámbito de la medicina forense. Bueno, vamos a hablar entonces de los tipos de análisis que podemos encontrar y para eso entonces vamos a hacer este mapa conceptual. Aquí vamos a resumir los tres tipos de análisis químico porque si bien vamos a hablar de los otros, no vamos a tomar ninguna punta en particular del análisis cualitativo y del análisis instrumental, porque nos vamos a enfocar en el análisis cuantitativo. ¿Sí? Nos vamos a enfocar en ese, de ese sí vamos a determinar lo que es la composición centesimal, la fórmula mínima y la fórmula molecular. Para determinar esas tres vamos a necesitar tabla periódica y calculadora. Es el único tema que vamos a desarrollar este año que tiene aplicación matemática. El resto de los temas que vamos a desarrollar no están asociados con esto. Únicamente este es el único tema donde vamos a trabajar eh, con alguna aplicación a nivel matemático. Bueno, entonces el análisis químico se puede dar de tres maneras, como lo tenemos aquí en nuestro mapa conceptual. Podemos hablar de un análisis cualitativo, es el que tenemos aquí en la primera parte, análisis cualitativo. El análisis cualitativo lo que hace es decirme qué elementos forman parte de un compuesto. Eso es principalmente. ¿Cuáles son los elementos que están haciendo parte de un compuesto? Y ese compuesto puede ser inorgánico o puede ser orgánico. Entonces, a través del análisis cualitativo yo puedo saber, primero eso, si el compuesto es inorgánico o si es orgánico. Puedo saber si el compuesto es soluble, qué características tiene, si es soluble en agua, si no es soluble. Puedo saber si el compuesto tiene nitrógeno, si tiene oxígeno, si el compuesto tiene hidrógeno, si tiene azufre, ¿sí? Si tiene halógenos como flúor, cloro, bromo, yodo. Eso lo puedo identificar a través de un análisis cualitativo. Generalmente el análisis cualitativo se hace en el laboratorio, ¿sí? Son experimentos en el laboratorio donde yo utilizo una serie de reactivos y de acuerdo al resultado que obtengo, que casi siempre es colorimétrico, es decir, un cambio de color, o puede ser también que me genere algún tipo de sustancia en estado gaseoso, algún desprendimiento gaseoso. Entonces, cuando tengo ese tipo de situaciones, hablo de un análisis cualitativo, solo miro la cualidad, ¿sí? ¿Qué elementos pueden formar parte de un compuesto? Y determino si es inorgánico o si es orgánico. Eso es en el análisis cualitativo. Voy a pasarme al instrumental. En el análisis instrumental, entonces utilizamos instrumentos, como dice la palabra, aparatos, que me permitan medir ciertas características de las sustancias. Entonces, ¿qué puedo medir? Puedo medir con un espectrofotómetro, ahí dice colorímetro, pero realmente el nombre científico de del aparato es un espectrofotómetro. Ahorita les voy a mostrar imágenes de estos aparatos. En el espectrofotómetro nosotros podemos determinar la absorbancia, la tramitancia, la longitud de onda que me da una sustancia a partir de hacer pasar en esa sustancia unas de luz. Cuando pasa de las de luz, me determina qué tanto absorbe y esas absorbancias me determinan los elementos y los grupos atómicos que pueden estar ahí, los grupos funcionales. Ya se ha determinado experimentalmente que ciertos grupos atómicos absorben una cantidad determinada de luz. Entonces, cuando yo hago pasar una luz sobre una sustancia o una solución de una sustancia,
y absorben la misma frecuencia, entonces estamos hablando de que ese grupo funcional específico está dentro de esas sustancias. Son análisis más complejos, más específicos, que requieren de aparatos, como es el caso del espectrofotómetro. También tenemos el cromatógrafo. En el cromatógrafo también hablamos de colores, pero en este caso lo que se hace es mirar cómo a partir de un, de un aparato, de este aparato específicamente, se puede determinar la gama de colores que corresponde a ciertos compuestos químicos, a ciertas funciones químicas. Y no está ahí, pero también tenemos, por ejemplo, el potenciómetro. El potenciómetro es otro de los instrumentos de medición que nos permite determinar a nivel electrónico. Entonces, hablamos del pH de las sustancias. Sí, el año pasado veíamos hacia el final lo que era el concepto de pH y el potenciómetro o pHímetro, que también se le llama, nos permite determinar la concentración de iones hidrógeno que tienen los compuestos y mirar su nivel de acidez y de basicidad. Entonces es otra forma instrumental de determinar las características y la composición de una sustancia. Entonces tenemos el cualitativo y el instrumental. En cuanto al cuantitativo, la palabra nos lo indica, cantidad. Cantidad, cuantitativo, cuánto hay de un elemento, cuánto hay de un compuesto, cuánto hay de un ion en una sustancia. Eso es el análisis cuantitativo y por eso es que tenemos que calcular. Porque aquí ya no me sirve, lo que les decía, no es solamente la calidad o la cualidad de los compuestos, sino también la cantidad. Entonces, ahí puedo saber cantidad de elementos, compuestos o iones que tengo en una sustancia. Y para eso se calculan tres cosas. Lo primero es la composición porcentual, que ya después vamos a analizarlas detenidamente, qué es y cómo se calcula. Lo segundo es la fórmula mínima o empírica. Y lo tercero es la fórmula molecular. Entonces, esos tres cálculos me permiten a mí determinar cantidades de elementos, compuestos o iones en una sustancia. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros. Entonces, ese es el análisis químico. Puede ser cualitativo, cuantitativo o instrumental. Hacemos, por favor, el mapa conceptual. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer. Bueno, vamos entonces a iniciar con el análisis cualitativo. Como les dije, el análisis cualitativo es un análisis experimental, ¿sí? Se enfoca mucho en la parte cómo en el laboratorio yo puedo identificar sustancias. De este no vamos a tomar apuntes, aparte pues, de lo que está ya en nuestro mapa conceptual, porque lo que vamos a ver es en un video, vamos a ver un experimento particular que se trabaja para determinar sustancias químicas que se denomina fusión sódica. La fusión sódica es uno de los pasos de la marcha analítica que nos va a permitir determinar qué tipos de elementos podemos o no encontrar en un compuesto. Es importante que le pongamos mucha atención y que después podamos identificar qué características o cómo son los colores, digámoslo así, que uno puede evidenciar a través de esta marcha analítica para la presencia o no de de ciertas sustancias químicas. Entonces, permítanme un segundo, hago el cambio de pantalla para que puedan escuchar el video, para que puedan escuchar todo el proceso del experimento.
Bueno, qué pena es que otra vez volví a presentar la misma falla. A ver, vamos a ver si lo podemos compartir. Un segundo, listo, vamos a... Para el procedimiento de fusión sódica, lo primero que hacemos es transferir una porción pequeña de sodio metálico al tubo de ensayo. Luego comenzamos a calentar el tubo para fundir el sodio. Como precaución, la boca del tubo siempre debe estar apuntando hacia el interior de la cabina. En este momento entonces lo retiramos del fuego, lo colocamos nuevamente en la gradilla y vamos a adicionar unos miligramos de la muestra problema. Calentamos nuevamente esta mezcla. El objetivo es que se descomponga la muestra en presencia del sodio. Vamos calentando y alejamos para evitar que escapen los vapores del tubo de ensayo. Siempre teniendo la precaución de que el tubo esté apuntando hacia el interior de la cabina. Cuando hayan transcurrido unos 5 minutos y que no se observa desprendimiento de vapores, alejamos el tubo del fuego y lo dejamos enfriar. Una vez el tubo se ha enfriado completamente, vamos a agregarle etanol con el propósito de descomponer cualquier sodio residual que haya podido quedar. Debemos tener especial precaución porque por el etanol es posible que se incendie el tubo. Acercamos nuevamente el tubo a la llama. Vamos a tener precaución porque el etanol que acabamos de agregar está en plena ebullición y se puede incendiar. Es muy importante calentar bastante la muestra, asegurarse que cualquier residuo de compuesto orgánico sea calcinado, porque de lo contrario el filtrado va a tener una coloración amarilla que va a dificultar la observación de los colores en el análisis cualitativo. Al final del proceso de la fusión sódica, la sustancia orgánica debió haberse convertido en sales, que son más estos de color blanco. Al resultado de la fusión sódica le vamos a añadir unos mililitros de agua destilada. Añadimos de unos 15 a 20 mililitros de agua. Los gases que se están desprendiendo posiblemente sean hidrógeno y sean residuos de sodio que se haya quedado sin reaccionar. Vamos a calentar nuevamente la muestra para asegurarnos que haya una disolución completa de la sal. Al resultado de la fusión sódica, una vez hemos agregado el agua, entonces vamos a filtrar para retirar el residuo carbonoso. El filtrado obtenido debe ser lo más transparente posible. Vamos ahora a tomar el filtrado resultado de la fusión sódica y lo vamos a dividir en 4 tubos de ensayo diferentes. Mantenemos una pequeña reserva en caso de que alguna de las pruebas salga mal. El resultado de la fusión sódica es una solución que tiene un pH bastante alcalino. Eso lo podemos verificar con este papel indicador. El pH está entre 12 y 14, es fuertemente alcalino. Antes de agregar la solución de nitrato de plata, entonces necesitamos acidificar esta solución. Para eso entonces utilizamos ácido nítrico. Una vez estamos en pH ácido, entonces adicionamos la solución de nitrato de plata. La formación del precipitado corresponde a una prueba positiva para el ojo. El siguiente tubo lo vamos a utilizar para el reconocimiento de azufre. En este caso,
El primer paso consiste nuevamente en acidificar la solución, que es bastante alcalina. Hay que tener cuidado porque esta solución se calienta bastante, seguido de la adición de una solución al 10% de acetato de plomo. Tras la adición del acetato de plomo observamos que no cambió de color, no hubo formación de precipitado negro, lo cual nos indica la ausencia de iones sulfuro en esta muestra. Este no lo vamos a acidificar, simplemente le vamos a agregar un par de gotas de una solución de nitroprusiato de sodio al 0.1%. En este caso, la formación de este color púrpura ocurre por la presencia de iones sulfocianuro, debido a que la muestra problema contenía simultáneamente azufre y nitrógeno. Entonces, en ese caso no se formaron iones sulfuros, sino se formaron iones sulfocianuro que se evidencian a través de esta prueba. A la fusión sódica, entonces, le agregamos 5 gotas de solución de cloruro de potasio al 10%. Seguido de 5 gotas de sulfato ferroso al 5%. Este tiene que ser recién preparado porque se va dañando, va adquiriendo una coloración rojiza. Luego llevamos esta mezcla a la llama por un momento, calentamos. El precipitado que se observa corresponde a hidróxido de hierro 2. Ahora le vamos a agregar 2 gotas de cloruro férrico al 2%. Agitamos nuevamente la mezcla y la acidulamos con una solución de ácido clorhídrico 2 molar. Este color azul es el complejo conocido como azul de Prusia y nos da una prueba positiva para nitrógeno. Bueno, entonces fíjense que en el video pudimos observar las características que tiene o la forma como em, se puede llegar a hacer una marcha analítica. Entonces, en este caso lo que hacemos es partir de una sustancia que es desconocida y hacemos el proceso con el sodio. Ese proceso con el sodio nos va a permitir generar sales de esta sustancia. Una vez se generan esas sales, entonces, una vez se generan esas sales, se puede ya diluir en agua y empezar, eso es lo que se llama fusión sódica, es fundir la muestra con sodio y formar las sales que luego nos van a permitir determinar si la sustancia tiene halógenos, si tiene azufre, si tiene iones sulfocianuro o si tiene nitrógeno, que fue lo que pudimos observar en los 4 ensayos. Bueno, vamos a ver si estuvimos atentos. ¿Cómo se determina o cómo vieron ustedes en el experimento que se sabe si una sustancia tiene o no halógenos? ¿Cuál es la evidencia, digámoslo así? No me digan el proceso, qué sustancia fue la que se le agregó, ¿no? Porque sé que no tomamos el apunte de eso. Pero, ¿cómo me doy cuenta yo cualitativamente, ¿cierto? A nivel de mi vista, que una sustancia tiene halógenos. En la prueba de halógenos, ¿qué era cómo se sabía que sí había halógenos? Creo que era ¿Por el por el color? pH. El color negro. Por el color. ¿Qué color Pues sí, era? el pH. No, el pH no. El pH simplemente al inicio nos decía que Se era un ponía pH negro, ¿no? alcalino. Color negro. No, El fue que la es como primera casi prueba que se hizo. transparente, o Ok, sea, casi transparente.
¿no? En la primera prueba que se hizo después de haber medido el pH, porque el pH lo único que me dice es que es alcalino. ¿Y por qué es alcalino? Porque se formaron sales y las sales son alcalinas. Además utilizamos sodio, que es un metal alcalino. Entonces, pues obviamente el resultado va a ser un pH básico, ¿sí? Pero bueno, una vez se hizo el filtrado, que tuvimos esa sustancia transparente, que se dividió en 4 tubos. La primera prueba que se hizo fue la prueba para halógenos. La primera prueba que se hizo fue la prueba para halógenos, que fue cuando lo volvieron ácido y lo colocaron el nitrato de plata. ¿Qué color o qué pasó con esa prueba para poder decir que sí tenía halógenos? Se volvió Se puso blanquita. como un azul oscuro. No. ¿Quién dijo blanco? Yo, profe, se volvió blanquita, se volvió más Exacto, opaco. Alejandra. Hubo un precipitado blanco. Se formó un precipitado blanco. La muestra era transparente y al colocar el nitrato de plata se volvió blanca, ¿sí? Porque se formó una sal de plata, ¿sí? Una sal halógena de plata. Puede ser, fíjense que en este caso lo único que nos dice son halógenos, pero no nos dicen si es cloro, si es bromo, si es yodo o es flúor. Recordemos que los halógenos son esos 4. Entonces, en ese momento yo tengo una prueba positiva para halógenos. ¿Sí? Sé que mi muestra tiene halógenos, por eso es cualitativa, porque no me está diciendo en qué cantidad ni cuál es el halógeno específico, pero sé que la muestra tiene halógenos cuando se forma ese precipitado blanco. Ok, la segunda prueba era para determinar iones sulfuro. ¿Había o no había iones sulfuro en esa sustancia? No, Muy bien, María Alejandra, no había iones sulfuro. ¿Por qué no, qué color tenía que haberse formado o qué tenía que haberse formado para que hubiera iones sulfuro? negro. Negro. Tenía que formarse un precipitado negro. Y la muestra quedó de un tono como, o sea, igual transparente, pero como lechoso. Entonces, no había iones sulfuro. No había iones sulfuro. Listo. La tercera prueba era para buscar iones sulfocianuro. A veces el azufre y el nitrógeno están formando un mismo ion, que es el ion sulfocianuro. Eso lo vimos el año, no, mentiras. Estoy hablando de cosas que no son. Este año vamos a mirar cuál es ese ion sulfocianuro, que tiene azufre, tiene carbono y tiene nitrógeno. Entonces, ese ion sulfocianuro, ¿con qué coloración se pudo identificar? ¿Qué color me da positivo el sulfocianuro? Morado. 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 Muy bien, Daniela. Morado. Ese color púrpura, este color morado, son compuestos de sulfocianuro. Entonces yo puedo decir que mi muestra tiene azufre y nitrógeno, pero no como iones sulfuro. Fíjense que el sulfuro es azufre, pero no en iones sulfuro, sino en iones sulfocianuro. ¿Listo? Iones sulfocianuro. Y por último, la última prueba nos daba muestra de nitrógeno. ¿Qué color nos dio esa prueba? Azul. Azul, muy bien. Es un color que se llama, o en términos científicos, lo denominan azul de Prusia, ¿sí? Y corresponde a la presencia de nitrógeno en una sustancia. Eso es una marcha analítica. Entonces, lo que vimos es eso, una marcha analítica, y es un análisis cualitativo. Entonces, en el laboratorio yo tomo una sustancia que no conozco, no sé cuál es su composición, y empiezo a hacer la marcha analítica y determino si tiene halógenos, si tiene iones sulfuro, si tiene iones sulfocianuro o si tiene nitrógeno. ¿Listo? Es una forma de hacer análisis cualitativo en el laboratorio. ¿Claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud con respecto al análisis cualitativo? No, señora. Ok. Entonces es importante que tengamos en cuenta esas características que les acabo de mencionar. El experimento se llama fusión sódica, y igual ustedes lo pueden revisar nuevamente en en la grabación de la clase, ¿sí? O si lo quieren buscar por YouTube, lo que pasa es que en YouTube está completo, es un poquito más amplio, porque trae otras partes antes de la fusión sódica. Pero realmente lo que nos interesa
es conocer la fusión sódica y cómo se hace una marcha analítica para determinar este tipo de iones en los compuestos. El análisis instrumental, pues es, como su nombre lo indica, y ya se los había mencionado, a partir de aparatos. Entonces utilizamos aparatos que nos permitan medir o conocer también lo que tenemos al interior de una sustancia o haciendo parte de la composición de una sustancia. Les hablé de tres instrumentos de medición. Aquí ya los tenemos entonces en su dimensión real, ¿no? Allá solo teníamos nombres, entonces se los presento. Esto es un espectrofotómetro, ¿cierto? Este espectrofotómetro maneja lo que les decía, unos rangos de luz, unos rangos de absorbancia en la luz visible, también puede ser en la luz ultravioleta, o también hay un espectrofotómetro infrarrojo. Tenemos en los diferentes niveles del espectro de luz espectrofotómetros, porque hay sustancias que absorben en la luz visible, otras no, otras en el ultravioleta y otras en el infrarrojo. Y eso nos va a dar unas medidas donde podemos determinar qué tipos de grupos funcionales orgánicos hay en una sustancia. Esto es toda una ciencia, ¿cierto? Hay que estudiar cómo se maneja el espectrofotómetro, hay que mirar, por ejemplo, cuáles son los rangos que tienen ciertos enlaces químicos. Entonces, él me determina el rango de un enlace carbono-carbono, el rango de un enlace carbono-hidrógeno, el rango de un enlace carbono doble enlace oxígeno. O sea, esos rangos ya están determinados. Entonces, lo que uno hace es analizar las muestras. Aquí tenemos las celdas, miren. Estas que están aquí son las celditas. Y esas se colocan aquí en este espacio. Esto se abre y aquí se colocan las celdas. Y se hace pasar el haz de luz y aquí en esta pantallita nos arroja el resultado. ¿Sí? Nos arroja el resultado. Siempre hay que tener una celda, digámoslo, como blanco, como un tubo, una celdita que es un patrón que nos va a servir para que la lectura sea apropiada para cada una de las demás. Eso es un espectrofotómetro. Aquí tenemos un cromatógrafo. Fíjense que es un aparato bastante grande. Es un cromatógrafo de gases en este caso. Y lo mismo, tenemos una serie de sustancias que se colocan en unos frasquitos especiales, se van a colocar dentro del cromatógrafo y él lo que hace es la lectura también para identificar los grupos funcionales y las sustancias que aparecen ahí. Generalmente esos cromatógrafos se acoplan a es un cromatógrafo de gases y se acopla a un espectrofotómetro de masas para poder determinar la masa molecular de la sustancia que estamos identificando. Estos instrumentos se utilizan muchísimo cuando se habla de sustancias nuevas. Entonces, se extraen las sustancias a partir, por ejemplo, de una planta, el extracto de una planta, y se lleva acá para que me diga qué en ese, porque nosotros no conocemos, son mezclas de sustancias. Entonces nos va a decir qué tipos de enlaces puedo encontrar y cuál es la posible fórmula molecular. A partir de eso, inclusive se pueden descubrir moléculas nuevas, sustancias que hasta el momento no han sido descubiertas ni sintetizadas en un laboratorio. Es muy importante la cromatografía. Y por último tenemos aquí un potenciómetro o un pHímetro. La función de él, pues es básicamente lo que les decía, medir el pH de las sustancias. Fíjense que en el cualitativo medimos el pH con un papelito, ¿cierto? Con un papel indicador. Ese papel indicador decía el laboratorista, está entre 12 y 13, es alcalino, ¿cierto? El potenciómetro me dice el valor exacto, ¿sí? No es entre este y este. Si es 12.3, aquí aparece en esta pantalla 12.3. Si es 13, entonces es 13. ¿Sí? Entonces nos da el valor exacto, 5.7, 4.8, dependiendo de la sustancia que yo esté analizando. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Simplemente este bulbo que está aquí es el medidor del pH, es el que hace esa conversión acá para que este me dé el dato digital. Entonces, este bulbo yo lo voy a colocar en la sustancia que estoy analizando. Este que tengo aquí es un termómetro. Entonces, me permite medir la temperatura porque a veces la variación de la temperatura puede variar también, incidir en el pH. Entonces, colocamos los dos, el de temperatura
y mi bulbo para medir el pH, lo coloco en la sustancia y simplemente aquí veo el resultado. Ese sí no tiene ningún manejo complejo, no es difícil de calibrar, es un instrumento muy fácil de manejar, el potenciómetro. Como estos, hay muchos otros instrumentos que se utilizan en química para hacer un análisis instrumental. ¿Cuál es la ventaja del análisis instrumental? El tiempo, ¿sí? El tiempo que tarda es mucho menor a lo que nos demoraríamos en un laboratorio para determinar esos valores exactamente. Porque, por ejemplo, podemos hacer una valoración, una titulación para determinar ciertas cantidades, podemos hacer y mirar el cambio de pH a medida que se va haciendo la valoración. Y digamos que se corren más riesgos, ¿no? Los instrumentos, desde que estén calibrados adecuadamente, son mucho, nos van a dar valores mucho más exactos, vamos a tener una mayor precisión y pues vamos a obtener mejores resultados en el análisis instrumental. ¿Claros hasta ahí? Ok, Sí, entonces señora. solo quería que los conocieran porque pues obviamente son instrumentos que no están en todos los laboratorios, son supremamente costosos. Entonces en un laboratorio, por ejemplo, a nivel de colegio no tenemos un espectrofotómetro ni un cromatógrafo ni un potenciómetro tampoco, son instrumentos bastante caros. Y de hecho los análisis que en muchas ocasiones las personas que tienen que hacer este tipo de análisis, pues pagan a laboratorios especializados, llevan su sustancia y allá ellos se encargan de entregarle los resultados porque no todas las personas ni todos los laboratorios tienen acceso a esta instrumentación. Los laboratorios de las universidades tienen algunos, por ejemplo, los espectrofotómetros, los potenciómetros, los cromatógrafos de este estilo, sino unos mucho más sencillos. Ya para este tipo de procesos que son un poco más complejos, sí tienen que ser laboratorios especializados que se encargan únicamente de eso y que entonces ellos lo que hacen es cobrar por hacer esos análisis para quien los requiera. O también universidades donde se realicen doctorados en áreas de ciencias o en áreas de la salud, sí pueden llegar a tener este tipo de equipos porque los estudiantes de esos niveles van a necesitar trabajar con ellos. Bueno, ahora vamos al análisis cuantitativo. En ese análisis cuantitativo es donde nos vamos a centrar porque es el que está enfocado en los cálculos. Les decía que para el análisis cuantitativo manejamos tres tipos de cálculo, que es la composición porcentual o centesimal, que es lo mismo, la fórmula empírica y la fórmula molecular. Hoy vamos a dejar simplemente definido lo que es la composición porcentual, ¿sí? Vamos a definir lo que es la composición porcentual. Entonces, de este análisis cuantitativo sí vamos a colocar allá un título. Los otros dos los dejamos únicamente en la información que tenemos en el mapa conceptual. Pero de análisis cuantitativo sí colocamos allá un título y uno que diga composición porcentual. Entonces, en este caso, la composición porcentual es una medida de la cantidad de masa que ocupa un elemento en un compuesto. Es decir, si tengo agua como compuesto, la composición porcentual me dice qué porcentaje de hidrógeno hay en el agua, qué porcentaje de oxígeno hay en el agua. Entonces ya puedo decir numéricamente, no, en el agua, por decir, 20% es hidrógeno, 80% es oxígeno, ¿sí? Y lo medimos en porcentaje de masa, por eso se llama composición porcentual. Y la calculamos ¿cómo? A partir del peso molecular, el peso molecular del compuesto. Entonces es importante que yo tenga mi tabla periódica porque allí yo puedo determinar el peso molecular. Eso ya lo hemos trabajado en varias oportunidades, cómo calcular el peso molecular. Sin embargo, en la próxima clase vamos a hacer ejemplos de esto. Entonces lo volvemos a hacer. Determinamos el peso molecular y lo que hacemos es tomar el peso atómico de cada elemento según por el número de átomos en la molécula y lo dividimos en el peso molecular. Finalmente ese resultado lo multiplicamos por 100 y ahí tenemos la composición porcentual. No se preocupen si en esta parte
digamos, teórica no se ve tan fácil de hacer. Ya en la resolución de los ejercicios, en los ejemplos, ya van a ver que no es difícil calcular composición porcentual de un elemento en un compuesto. Es supremamente fácil. Lo más importante es determinar adecuadamente el peso molecular de la sustancia. Y eso pues ya lo hemos hecho en otras oportunidades. Entonces, digamos que las bases para hacer esto ya las tenemos. Tomamos el apunte, por favor, de esta diapositiva. Bueno, chicos, entonces los que ya terminaron de tomar el apunte se pueden retirar a su descanso. Los que entonces vayan terminando de de copiar el apunte, ahí queda listo. Y nos encontramos en la próxima clase. Dios los bendiga.